que ha venido trabajando desde hace ya 14 años, visibilizando, documentando y denunciando las vulneraciones que ocurren en distintos contextos relacionados a los derechos sociales de todas las poblaciones, pero tenemos un especial énfasis en lo que tiene que ver con las personas mayores. De verdad, quiero darles las gracias por su interés, por la puntualidad, y en aras de esa puntualidad vamos a honrar esa deferencia de parte de ustedes, respetuosamente. Y hoy, pues, como los hemos invitado, es para que conozcan de primera mano, pues, lo que han sido los resultados de un levantamiento de información en el marco de un proyecto que tenemos y que está culminando, pero va a seguir adelante, que se llama el Monitor de Salud, en el que esto es información levantada hace una semana atrás y que por tanto, pues, hace que sea información de primera mano, es decir, reciente. Ya nosotros teníamos un antecedente de levantar información en el tema de la situación de las personas mayores, un Rapid Need Assessment que hicimos en el mes de octubre-noviembre de 2019, cuando aún no estamos dentro de la situación de pandemia y en la cual ya se reflejaba una muy precaria situación que están viendo las personas mayores. Este trabajo, de alguna forma, también busca poner en evidencia lo que están viviendo ahora ya dentro de lo que es la pandemia, y lo cual supone el agravamiento de muchas de las variables que ya en octubre, noviembre ya eran graves de por sí. Entonces, imagínense cuál difícil es la situación. Es por ello que quisimos hacer este levantamiento de información, el cual, fundamentalmente, para ir dándoles algunos detalles y ahorrarle algún tiempo a Francelia en el tema metodológico, fue una encuesta que se aplicó a 602 personas, adultas mayores todas, en este caso, una muestra balanceada en cuanto a hombre-mujer y por rangos etarios, 60-69, 70-79, 80 y 90 y más. En los estados Lara, Miranda y Monagas, también se hizo la muestra balanceada de acuerdo al peso poblacional de cada uno de estos estados. Y bueno, pues fue aplicada por nuestros equipos, nuestros aliados, en el caso de Lara, por nuestro equipo de Convite en Lara, donde tenemos fundamentalmente equipos y sede propia, es decir, con equipos propios. En el caso de Miranda, contamos con el valioso apoyo fundamentalmente del equipo Convite, pero también con un equipo que se incorpora de Baruta, con el apoyo de la gente de Chacao, en Sucre y en el municipio Páez, específicamente en Río Chico también levantamos información. El caso de Monagas fue en alianza con nuestros aliados de Codesiu, con el que tenemos una fructífera relación de trabajo, y con equipos propios también allá en Maturín. Y bueno, pues fue un levantamiento parte telefónico, parte cara a cara, guardando por supuesto los distintos protocolos de bioseguridad, habida cuenta de la situación que estamos viviendo. Y la idea fue un instrumento en el que, bueno, ya Francelia les va a dar detalle de cómo está compuesto el instrumento. Con ello queremos pues que conozcan la difícil situación que cada vez se hace más grave, y donde el elemento, incluso hay elementos como el elemento género, es importante. Es decir, debemos recordar que son muchas más las mujeres mayores que los hombres. Entonces, por tanto, hay un impacto diferenciado en las mujeres mayores, puesto que pueden haber múltiples discriminaciones. El hecho de ser mayor, pero además de ser mujer, las expone aún más a las consecuencias de la emergencia. Por tanto, eso también es uno de los elementos que queremos poner sobre el tapete, que esta emergencia complica aún más para las mujeres mayores y sobre todo el impacto que tiene la gravedad, por ejemplo, del tema de servicios públicos en las personas mayores. No es lo mismo no tener agua siendo mayor a ser una persona joven. Una persona joven puede cargar un puñete de agua. Una persona mayor probablemente no lo pueda hacer, y si lo hace, muy probablemente tenga consecuencias lumbares o algún tipo de afección que la va a hacer pasar un mal rato. La idea, como les digo, es hacer esto visible, seguir haciendo denuncias, seguir proponiendo
en el chat, tanto en la sala de espera como ahorita en el chat que tienen acá, estamos de alguna forma también colocando un comunicado que sacamos el día ayer en la noche. Ya el comunicado va por cerca de 320 firmas, en el que pues estamos pidiendo un conjunto de medidas urgentes para atender la grave situación de los pensionados, de todos los pensionados. Es decir, los pensionados es un universo grande, no solo los que están aquí, sino también los que están fuera del país y que por tanto merecen la atención y la respuesta por parte del Estado venezolano, puesto que la seguridad social es un derecho consagrado en la Constitución y como tal debe ser garantizado en condiciones de calidad, accesibilidad y oportunidad. No de la peor manera, cuando el Estado quiera y como quiera. Entonces, con eso queremos, con ese comunicado, queremos tratar de hacer visible, y ahí una de las principales peticiones tiene que ver la necesidad de un bono de emergencia mientras dure la pandemia, claro eso, mientras dure la pandemia, de $50 a toda persona mayor, a todo pensionado o persona en edad pensionable, en este caso las mujeres a partir de 55 años, los hombres a partir de los 60, que pues de $50 al cambio de la tasa BCB, esto tenemos que, sin ese aporte, como dice el hashtag, solos no podrán. Debemos recordar que muchos adultos mayores, producto de la migración forzada actualmente, incluso tienen bajo su cuidado a nietos, tienen sobrinos e incluso a otras personas mayores en situación de discapacidad, lo que hace mucho más grave su situación. Por tanto, la exigencia de esta bonificación apunta no solo a que la persona mayor pueda tener la posibilidad de tener un mayor, no total, pero un mayor acceso a la canasta alimentaria. Ese aporte incluso podría beneficiar no solo a ese adulto mayor, sino muy probablemente a esos niños, a esos nietos que están bajo el cuidado de personas mayores. Debemos recordar que la remesa, tal como lo demostró la ENCOVID, ha perdido peso dentro de la digamos, dentro de la olla de ingresos de un hogar venezolano, ha perdido peso la remesa, tomando en cuenta la situación que están viviendo muchos de los que se fueron. Muchos vienen de vuelta, otros sencillamente están pasándola muy mal, desempleados en donde están. Entonces, con esto queremos pues hacer visible esta realidad. Los invitamos a que lean ese boletín, el link lo tienen ahí en el chat, y si es de su gusto, pueden suscribirlo. Lo estamos de alguna forma promoviendo desde Convite, pero está abierto tanto para firmas personales como organizacionales, así que siéntanse en la libertad de poderlo firmar si de alguna otra forma lo comparten. Muy probablemente vamos a ver si podemos averiguar si la Defensoría del Pueblo está funcionando, operando, para ver si lo podemos consignar de tal forma que se diga de que no se diga de que no hay exigencia, de que no estamos proponiendo cosas. Como ustedes ven allí en ese comunicado, hay otras peticiones que se están haciendo, que tienen que ver, por ejemplo, a la propia a la Asamblea Nacional, pidiéndole el estatus acerca de la firma de la ley a través de la cual el Estado venezolano firmaría la Convención Interamericana para la protección de los derechos humanos de las personas mayores. Hacemos unas denuncias, como es el caso de una denuncia que fue colocada en un medio de comunicación público, es decir, nacional, a través de la cual se estaba administrando protocolos farmacológicos no certificados de origen homeopático y sin certificación alguna ni validez científica, más allá de las investigaciones que hacen la misión médica cubana. Se le está aplicando a personas mayores de linaje en el estado Bolívar. En ese comunicado exigimos el cese de la administración de estos protocolos farmacológicos que no tienen certificación. Muy probablemente el hecho de que sean homeopáticos, algunos dirán que es inocuo el efecto que pueda tener, pero sí puede generar un efecto que es el hecho de que las personas mayores puedan ser manipuladas y les hagan creer que al administrar ese protocolo quedan inmunes al coronavirus y flexibilicen los controles que deben permanecer. Es decir, hasta el momento no hay nada que prevenga el contagio del coronavirus. Lo único que tenemos a mano es el lavado frecuente de manos, el distanciamiento y el uso correcto del tapaboca. Y entonces esa aplicación de ese protocolo que se denunció pudiera suponer un relajamiento en las medidas que sí son las que a la mano tenemos. Entonces, por tanto, los invitamos a que lean el comunicado. De mi parte, les reitero, en Convite vamos a seguir trabajando
en la visibilización de esta situación. Los invitamos a que al culminar ya va a estar colgada la presentación que va a hacer Francelia en la plataforma ISU. Ahí están todas nuestras investigaciones. La semana antepasada presentamos el estudio sobre las pensiones, un estudio muy bueno en el que ya aspiramos poder en los próximos días avanzar en una discusión sobre lo que debe ser el sistema de seguridad social de cara a un proceso de envejecimiento importante que está viviendo el país. Y la semana próxima también tendremos un evento, seguramente Francelia les va a estar hablando de ese evento, invitándolos el próximo jueves 27, ¿cierto, Francelia? Sí, jueves 27 a las 2 de la tarde. Ok. Y bueno, pues síganos en nuestras redes, síganos en nuestra página www.conviteac.org.be. Y de mi parte, bueno, pues gracias nuevamente por la puntualidad, por el interés, y siéntanse en la libertad luego de compartir estos datos que hoy puedan tener para fines estadísticos, para fines divulgativos o de denuncia. De mi parte, sean todos bienvenidos. Francelia. Buenas tardes. Mi nombre es Francelia Ruiz, soy directora de proyectos de Convite y en esta oportunidad además he tenido la oportunidad y la responsabilidad de dirigir este proyecto que ya estamos a punto de cerrar. Este sería nuestro tercer ciclo de trabajo del proyecto Monitoreo del Derecho a la Salud en Venezuela. Arribamos ya a 3 años ininterrumpidos levantando la medición del índice de escasez de medicinas, a través del cual hemos estado monitoreando la escasez de las canastas básicas de medicamentos para 6 causas de morbilidad seleccionadas en 11 ciudades de Venezuela. Hemos ido creciendo desde el año 2017, cuando estábamos solos en Caracas. Y bien, en esta oportunidad, esta evaluación y estos resultados de la evaluación que vamos a presentar hoy forman parte de los productos asociados a este tercer ciclo de trabajo. Hemos estado realizando el levantamiento del índice de escasez de medicinas, una evaluación sobre las condiciones de funcionamiento de las entidades de atención de personas mayores y un tercer componente que tiene que ver con esta evaluación sobre las condiciones de vida y salud de las personas mayores. Como bien ya les dijo Luis Francisco, esta encuesta, este estudio se basó metodológicamente en la realización de una encuesta o una entrevista estructurada que realizamos vía telefónica en algunos casos y vía presencial en otros, en 3 estados de Venezuela, en los municipios Sucre, Chacao, Baruta y Páez del estado Miranda, en el municipio Maturín del estado Monagas y en el municipio Iribarren del estado Lara. Entrevistamos a partir de 55 años, y que hayamos entrevistado a las mujeres a partir de 55 años responde fundamentalmente a los criterios de la legislación venezolana, que para la incorporación de las personas en el programa de asignación de pensiones de la misión En Amor Mayor, se considera a las mujeres adultas mayores a partir de los 55 años. En el caso de los hombres, a partir de 60 años. ¿Sí? Las encuestas fueron aplicadas de forma equilibrada, atendiendo a los distintos grupos etarios y además con enfoque de género, teniendo en cuenta, como les dijo también ya Luis Francisco, que la población de mujeres mayores es superior a la población de hombres mayores, y eso también tiene mucho que ver con el rango de edad que se incorpora para el estudio o para la atención de esta población. La encuesta tuvo como propósito inmediato la realización de un diagnóstico que nos permita conocer las condiciones de salud y vida de este grupo poblacional, así como la detección de necesidades prioritarias de la población adulta mayor en Venezuela. Y esta información que estamos obteniendo a través de este estudio no tiene otro objetivo sino ser utilizada para el diseño de planes de respuesta que incluyan a la población adulto mayor, el diseño de planes de atención. Desde Convite tenemos ya 3 años también con un programa de acción humanitaria a través del cual apoyamos a 400 personas al mes, al menos en nuestras sedes en Caracas y Barquisimeto, pero tenemos especial énfasis en esta población y estos datos nos permiten priorizar a los grupos de atención. Además, estamos adelantando otras iniciativas de proyectos que nos permiten atender a esta población, y esta información tiene este uso. La identidad de las personas encuestadas ha sido resguardada por Convite. Nosotros protegemos la identidad de las personas y no van a ser difundidos sus datos específicos, sino los datos generales de la encuesta.
Además de eso, bueno, tomamos en cuenta unos elementos metodológicos que tienen que ver con la ubicación en los mapas. Desde el año pasado en Convite contamos con un sistema de información geográfica que hemos establecido a través de una alianza con ESRI Venezuela, y a través del uso de instrumentos como la herramienta ARGIS hemos estado mapeando la información georreferenciada sobre los grupos poblacionales que atendemos. Esto no tiene otro fin sino poder optimizar el diseño de rutas de suministro, rutas de distribución de insumos y hallar los mejores mecanismos, las mejores formas de distribuir la ayuda que hemos estado recibiendo. Además de eso, como les dije, contamos con los datos de identificación de las personas encuestadas. Sin embargo, esta información es protegida. Contamos con la ubicación de entidades regionales, ciudades y locales, los datos estructurales y jurídicos sobre la vivienda, las condiciones de ocupación de la vivienda, entre otros, los datos sobre el nivel educativo, los datos sobre la situación laboral de los encuestados, los datos sobre los servicios básicos con los que cuentan las personas mayores, datos sobre el acceso a servicios de salud, que tiene que ver también con las morbilidades que padecen, con las condiciones de discapacidad, del acceso a medicamentos, un apartado destinado a alimentación y seguridad alimentaria y un apartado sobre la situación de soledad. Recordemos que hace 3 años en Convite hemos venido avanzando en lo que supone el paso del síndrome del nido vacío al fenómeno de la vejez abandonada. Es impresionante la cantidad de personas mayores que se están quedando solos en Venezuela como consecuencia, de un lado, de la migración forzada, que ha obligado a más de 4 millones de venezolanos a irse del país, pero también a otras situaciones que tienen que ver con la inexistencia de políticas públicas para atender a estas personas, además con la ausencia de programas educativos que permitan comprender y además blindar la responsabilidad de los hijos y de los nietos de cuidar y atender a los padres cuando llegan a cierta edad, y además por las propias condiciones de vulneración de esta población. Yani, ¿me ayudas ya presentando los resultados? Sí, vamos a la primera torta. Sí, bueno, como les dije, se distribuyeron equitativamente las personas a ser encuestadas en los 3 estados de los que les hablamos. Además, el siguiente los ubicamos en un mapa. Esta información está mapeada. Utilizamos la herramienta Cobo y utilizamos también la herramienta Cobo porque esa es la herramienta mayormente utilizada por los actores humanitarios de cara a los planes de respuesta en emergencias o crisis complejas como la que atraviesa Venezuela. La siguiente, por favor. Sobre el tema que tiene que ver con los datos estructurales y posesión o ocupación de la vivienda, encontramos que 375 de las personas que encuestamos tienen un terreno o una vivienda que está totalmente pagada, que es propia. Sin embargo, estas viviendas que son de propiedad de las personas encuestadas tienen en el 62% de los casos encuestados, en el 37% de los casos encuestados, disculpen, daños o deterioros o riesgos físicos. Para las personas mayores esto tiene unas significaciones que tienen que ver con su propia seguridad, con la posibilidad de ocurrencia de accidentes, con la posibilidad de ocurrencia de situaciones de riesgo que puedan implicar situaciones de discapacidad o de riesgo a la propia vida de personas mayores. Encontramos que 29% de los encuestados viven en un apartamento, 65% de los encuestados viven en casa, 1% en quinta, 3% en casa rural, 1% en rancho y 1% en otro tipo de vivienda. ¿Sí? Las personas mayores que entrevistamos manifestaron contar con servicios públicos. ¿Sí? En el 99% de los casos cuentan con servicio de electricidad, además cuentan con servicio de agua corriente, cuentan con servicio de gas doméstico, aseo urbano. 81% de los encuestados manifestó tener un teléfono celular, 74% de los encuestados manifestó poseer sistemas de drenaje en sus viviendas. Sin embargo, cuando evaluábamos sobre la situación de prestación de estos servicios públicos, encontrábamos entonces que no todos cuentan con electricidad o suministro de agua potable o suministro de gas doméstico de forma regular. El 88% de los encuestados manifestó que sufre de interrupciones constantes en el servicio, en la prestación de servicio eléctrico. Y además nos dijeron que al menos 57% de los encuestados pasa sin electricidad entre 1 y 6 horas.
nosotros queremos darle el dato duro, ese 57% de personas mayores que no cuentan con servicio eléctrico o que tienen interrupciones de 1 a 6 horas. Pero además nos interesa que ustedes puedan entender las implicaciones que esto tiene para una persona mayor, ¿sí? No contar con electricidad, sobre todo si estas interrupciones se producen en la noche, supone riesgos a la seguridad de las personas mayores, riesgos de una caída si tuviesen que trasladarse de su habitación a la cocina o al baño, riesgos de ser víctimas de delincuentes, de intromisiones a su vivienda para un asalto o un robo, o que pueden incluso acarrear la muerte, como de hecho lo hemos documentado en nuestros informes de victimización. Además, en el caso de las personas mayores que sufren padecimientos o trastornos de la personalidad, cuadros depresivos, síndromes de ansiedad, puede significar la oscuridad un factor que afecta significativamente su tranquilidad, sobre todo teniendo en cuenta que la escasez de medicamentos antidepresivos supera el 70% y que muchas personas que en este momento padecen depresión, padecen esquizofrenia, padecen síndrome de bipolaridad, no cuentan con medicamentos oportunos de cara, de un lado, a los altos índices de escasez, pero además a los altos precios en lo que estos medicamentos se están encontrando en las farmacias. Además, el del 48% de las personas que entrevistaron nos manifestó que la calidad del servicio eléctrico es absolutamente deficiente. Y es deficiente porque el sistema ha colapsado, porque no son solo las personas mayores, no son solo en estas 3 ciudades donde las interrupciones ocurren a diario y ocurren con estos tiempos de duración, ocurre a nivel nacional. La siguiente lámina, Yani, por favor. Además, sobre el servicio de agua potable, la prestación de servicio de agua potable, 92%, escuchen bien, 92% de las personas encuestadas nos dijo que sufre constantemente interrupciones del servicio de agua potable. Y además que el 40% de ellos nos dijo que esas interrupciones pueden ser de 2 a 3 días a la semana. Y 8% nos dijo que más de un mes puede ser el periodo que pasan sin agua. Sobre todo en un momento de pandemia global por COVID-19, donde la única herramienta efectiva que se ha demostrado que permite prevenir el contagio y muerte por COVID-19 ha sido la higiene, el correcto lavado de manos por un tiempo prolongado, la desinfección de áreas de uso común, la desinfección de los instrumentos, las herramientas, las mesas, los escritorios, que no las personas mayores, que además son los que enfrentan los índices más altos de mortalidad de cara al virus, no puedan contar con agua suficiente para realizar el aseo tanto de su ropa como de su cuerpo, es delicado. Es delicado y tiene que llamarnos mucho la atención porque la escasez de este servicio supone riesgos para la propia vida de las personas. Estamos hablando de violación de derechos humanos. Definitivamente. 60% de las personas que encuestamos nos dijo que el servicio o la calidad del servicio de agua es deficiente. Y es deficiente no solo por las múltiples interrupciones del servicio, por las múltiples carencias que el servicio tiene, sino además por la muy, pero muy mala calidad del agua que en estos momentos los venezolanos recibimos como agua potable. Lo podemos ver incluso en las redes sociales, lo podemos ver nosotros en nuestras propias casas, cómo el agua llega sucia, cómo debemos pasar el agua que se supone que es para consumo humano por diferentes procesos de purificación para hacerla potable, ¿no? Pasa ya en la siguiente, por favor. Por otro lado, el servicio de gas doméstico. El 67% de las personas que encuestamos nos manifestó que consumen gas doméstico por tubería, y el 31% por bombona o cilindro, disculpen, y el 31% por tubería. El 70% de los encuestados manifestó que sufre interrupciones del servicio. Y además esto tiene otras implicaciones para la calidad de vida de las personas mayores y sobre todo directamente para su salud. Porque al no contar con servicios de gas doméstico, por ejemplo, para preparar los alimentos, las personas mayores y en general la población venezolana se ha visto obligada a recurrir a viejas prácticas, como por ejemplo cocinar a leña. Cocinar a leña significa que las personas están expuestas a humo, además que estamos deforestando los pocos bosques con los que todavía contamos, pero estar expuestos a ese humo que proviene de tener que cocinar a leña, de los fogones que la gente está utilizando para poder preparar los alimentos, aumenta la incidencia de padecimiento de infecciones respiratorias agudas. Y esto es alarmante
toda vez que la escasez de medicamentos para atender infecciones respiratorias agudas, al menos en las 11 ciudades donde Convite realiza el levantamiento del índice de escasez de medicina, supera el 70%. Y supera el 70% además en este contexto de pandemia por COVID-19, donde las personas que padecen infecciones respiratorias agudas de base tienen mayor riesgo de morir ante la enfermedad. Y no solo eso, sino además que esta práctica puede generar otras enfermedades respiratorias inducidas, como por ejemplo asma, bronquitis, y generar que más personas afectadas tengan que ir a las emergencias, donde además se exponen a ser contagiados por el virus. O sea, por eso insistimos desde Convite en que no solo vean el dato duro, ese 56%, ese 70% de personas, sino cómo ese dato afecta las condiciones de vida de las personas, cómo ese dato representa violaciones de derechos humanos, porque solo el Estado está obligado, es una de sus funciones, garantizar que estos servicios puedan ser prestados a las personas, y además que sean prestados no como el Estado le gana, que es como lo estamos viendo en este momento, sino en términos de calidad. En términos de calidad, y que las políticas apunten para que estos servicios puedan irse optimizando a lo largo del tiempo, cosa que en Venezuela no ocurre. En Venezuela, además, nosotros también lo hemos documentado desde Convite, de la mano con otras organizaciones, como la emergencia humanitaria compleja venezolana ha sido un proceso de larga instalación, y esto han sido 20 años de deterioro de todas las estructuras estatales, y lo podemos ver actualmente en la forma como han colapsado todas las esferas de la vida del venezolano, los servicios públicos, la salud, la alimentación, y seguimos. Yani, podemos pasar la otra, por favor. Hablamos del servicio de manejo de desechos sólidos, y las personas, el 75% de los encuestados nos dijo que cuentan con servicio con manejo de desechos sólidos, como el aseo urbano, que es la recolección en camiones. 13% de los encuestados manifestó arrojar la basura a la calle o a terrenos baldíos. 11%, y es importante prestar atención a este 11%, quema la basura. Y estos procesos y estas prácticas de quema de basura inciden en lo que les comentaba anteriormente, que tiene que ver con la aparición y el incremento en la incidencia de aparición de infecciones respiratorias agudas. En el mes de enero estuvimos en Convite participando en una jornada de acción humanitaria en urbanismo del estado Monagas, y la mayoría de las personas que solicitó medicamentos en esa jornada de acción humanitaria solicitó inhaladores para el asma. Y muchas de las personas que atendimos nos manifestaban que eso es un asma que fue inducida producto de las constantes jornadas de quema de basura que ocurren en el urbanismo. De hecho, estando nosotros en el urbanismo, vimos cómo las personas queman los desechos sólidos, y sabemos que esto tiene unas incidencias directas en la salud de la persona, sobre todo en la salud respiratoria. La siguiente. Veíamos que el 54% de las personas encuestadas cuenta con servicio de telefonía fija, y el 84% cuenta con servicio de telefonía celular. Sin embargo, sabemos que las telecomunicaciones han venido mostrando serias fallas asociadas no solo al colapso de este servicio en particular, sino también asociadas a las fallas que se están produciendo en relación al tema eléctrico. ¿Sí? Muchas personas que tienen teléfonos celulares no pueden tener o quedan sin señal, sin cobertura durante largos periodos, cuando están también sin servicio de electricidad. Por ejemplo, si llegase a ocurrir una emergencia, en los casos de las personas que solo tienen un teléfono celular, durante esos periodos, digamos, de silencio, donde las personas están sin recibir servicio de electricidad y donde además no tienen señal, probablemente sea muy difícil que puedan comunicarse con sus grupos de referencias, con sus familiares, con una ambulancia, y que puedan ser atendidas esas emergencias de forma oportuna. ¿Sí? Es importante, por eso insistimos en ver más allá del dato, del número. Ya en la siguiente. Las personas, el 52% de los encuestados no cuenta con servicio de internet, por eso en estos tiempos de pandemia que hemos tenido que hacer uso de otras herramientas electrónicas, de convertir estos encuentros que antes hacíamos de forma presencial en encuentros virtuales, estas personas probablemente no tienen acceso porque no cuentan con servicios de internet. Hemos visto cómo en las redes sociales hay grupos de médicos, grupos de activistas, grupos de colaboradores que están ofreciendo servicios y ayudas de forma electrónica, pero las personas que no tienen acceso a internet definitivamente no pueden contar con esos servicios. Entonces, estamos acudiendo a un fenómeno que nos ha obligado a reinventarnos en la forma de ayudar, de acercarnos y de conectar con personas, pero también un proceso que está generando y acentuando unas desigualdades que ya existían, pero generando unas nuevas desigualdades a las que es importante llamar a la acción porque hay que entenderlos.
Además, nos interesaba preguntar cómo el ocio, ¿no? Sobre la distracción y el esparcimiento, y cómo las personas mayores se vieron afectadas por la suspensión del servicio de DirecTV. Recordemos que esta encuesta se realizó antes de que el servicio fuera restituido o comenzara a restituirse en el país, y el 63% de las personas que entrevistaron nos dijo que para ellos era delicadísimo porque esa era su única distracción. Es importante recordar que un número significativo de las personas mayores también sufren algún tipo de discapacidad motora, que algunos están encamados y su única distracción, su única salida de esa rutina del encierro de la casa, de la enfermedad en muchos casos, era el servicio de telefonía paga, y para ellos era significativo no poder contar con ello. Muchos nos decían que estaban buscando la forma de contratar otro servicio, pero los servicios con los que comparaban eran excesivamente costosos y para ellos dificultaba mucho poder adquirirlos producto de sus mermados ingresos. Siguiente, ya. Este es un dato muy importante y nos llama, o sea, para nosotros y para nuestro grupo de encuestadores era totalmente devastador desde el punto de vista de la vida que las personas construyen durante sus periodos productivos, ¿no? Sus periodos laborables activos. Y encontramos que las personas mayores que entrevistamos, en su mayoría tenían y cuentan con algún tipo de formación. 16% de los encuestados tiene títulos universitarios, 21% de los encuestados terminó su primaria completa y 21% terminó el bachillerato completo. Ahí tenemos un 3% de estos encuestados que hizo posgrado. Entonces, imagínense cómo afecta esta situación de vida en la que la calidad de vida está absolutamente mermada, sobre todo a las personas como personas que nosotros atendemos en nuestro programa de acción humanitaria en Convite, que fueron profesores universitarios y que hace unos años ser profesor universitario en Venezuela te dotaba de un cierto estatus, pero además te daba garantía de un mecanismo de movilidad social que te permitía ahorrar durante tus años útiles, poder pagar o poder costear una vida medianamente aceptable, poder vivir con calidad de vida y además poder garantizar una vejez, un retiro en condiciones de calidad. Y en este caso, estas personas que ahorraron toda su vida, que cotizaron ante un seguro social, en estos momentos vieron cómo sus ahorros, cómo sus planes de retiro se diluyeron en sus manos y ahora están en situación muy precaria. Muchos de ellos pueden manifestarnos que incluso ellos sienten que están en situación de indigencia, porque para costear sus necesidades básicas deben acudir a los servicios públicos, a los donativos de organizaciones como Convite, a solicitar apoyos a amigos o familiares que se encuentran en el extranjero porque ellos con su pensión o con los pocos ingresos que perciben, porque incluso 80% de los encuestados, a pesar de encontrarse ya jubilados, a pesar de ya ser pensionados, han tenido que acceder a tener empleos actuales para poder incrementar sus ingresos y aún así no les alcanzan para satisfacer sus necesidades más básicas como alimentación y medicina. La verdad, este fue un dato que a nosotros nos movió muchísimo, nos afectó desde lo humano, ¿no? Porque es más allá del número, más allá de la denuncia que queremos hacer con esta información, es saber que fueron personas que trabajaron toda la vida y que en este momento, como muchos manifiestan, se encuentran en una situación prácticamente de indigencia. Siguiente, Yanni, por favor. En cuanto a la alimentación, a la seguridad alimentaria, encontramos que el 79% de las personas mayores compran sus alimentos en mercados populares y abastos, y un significativo 63% de los encuestados manifestó que sus alimentos los consigue a través de la asignación de la bolsa o caja CLAP. En encuesta, si ustedes suman los porcentajes, por supuesto, en esta pregunta no les va a dar 100% porque esta era una pregunta multiopción, pero nos llamó mucho la atención porque tenemos que denunciar que ese 63% de personas que dependen de la caja CLAP lamentablemente son rehenes de este beneficio que se ha vendido desde el Estado, y este beneficio lo reciben en su mayoría de forma bimensual. Y no solo lo reciben de forma bimensual, sino que les dura, les alcanza para satisfacer algunas comidas solo por 15 días o más. Y es importante llamar a la atención sobre este tema porque estos productos que contienen las cajas CLAP son productos que no cuentan con ningunos alimentos con contenido proteico, al menos no de proteína animal. Tienen arroz, algunas pastas, algunas harinas y unos granos. Son alimentos que su contenido es fundamentalmente carbohidratos. Y los carbohidratos y el alto consumo de carbohidratos, sobre todo en las personas mayores, aumenta el riesgo de padecer enfermedades o de empeorar situaciones de enfermedades como diabetes, por ejemplo.
Entonces, tenemos que llamar a la atención sobre este servicio, sobre este beneficio que las personas reciben. Además, sobre la alimentación, las personas mayores nos manifestaron en un 43% que solo realizan 2 comidas al día. Y sobre esto también nosotros estamos muy interesados en seguir indagando y en seguir revisando estos datos, porque hemos podido ver cómo desde el año 2017, cuando la crisis económica y social venezolana mostró, digamos, su peor cara, cómo se ha venido normalizando la reducción no solo de comidas, sino también de las porciones. Entonces, en muchas casas, cuando entrevistábamos, nos decían, bueno, pero es que tenemos que adaptarnos a lo que alcanza. Y si alcanza solo para 2 comidas, pues se hacen solo 2 comidas. Entonces, nosotros nos llama mucho la atención que las personas mayores, en estos momentos en los que requieren además que su contenido sea proteico, solamente reciben contenido calórico, alto contenido calórico, carbohidratos, pero además solo hacen 2 comidas al día, ¿sí? La siguiente, Jan. Por otro lado, nos decía el 52% de los encuestados que han tenido que reducir las porciones de sus comidas, que el 32% de los encuestados nos dijo que come carne, pollo, pescado o proteína de tipo animal solo una vez al mes, y un 29% nos dijo que entre 2 o 3 veces a la semana. Y otro dato de esos que te tocan la fibra humana y que te hacen cuestionarte la forma como la política afecta diferenciadamente a estas personas, es que el 64% de las personas mayores nos dijo que extraña comer pescado. El pescado prácticamente ha salido de la mesa de los venezolanos, ¿no? Y sobre todo de las personas mayores, porque si algo hemos insistido en denunciar desde Convite, es que el plato que se sacrifica en la mesa del venezolano, el primer plato que se sacrifica es el del viejo, porque pareciera que está normalizado entre nosotros y en la sociedad en general, que como el viejo ya de salida, pues ya no importa, ya yo voy de salida, ya yo estoy por morirme, bueno, que coman los más jóvenes, ¿sí? Sobre todo las personas que están cuidando niños, o sea, son personas mayores que producto de la migración forzada se encuentran cuidando a sus nietos y tienen que sacrificar la comida para que el niño pueda comer. 54% de los encuestados nos dijo que extraña comer pollo y 51% que extraña comer carnes rojas, pero además el 48% nos dijo que extraña comer frutas. Hoy en día, incluso comprar una mano de cambur, que anteriormente no faltaba en ninguna de las casas venezolanas, supone un costo casi la mitad o un poco más de la mitad de la pensión de las personas que dependen de este único ingreso. Finalmente, les preguntamos a las personas mayores si creen que es costoso comprar comida en Venezuela y 99% de los encuestados nos dijo que sí, que es costoso comprar comida. Es lamentable, pero esta es la situación que enfrentan estas personas mayores. Entonces, entrevistamos sobre con quién las personas mayores comen y la mitad de los encuestados nos dijo que comen con sus hijos y nietos, 42% nos dijo que comen con sus parejas. Y una pregunta que era más de reflexión, les preguntábamos por cuánto tiempo creen ellos que podrán sobrellevar esta situación que tiene que ver con la crisis del país, con el alto costo de la comida y las medicinas, y 44% nos dijo que no saben. Son personas que vemos definitivamente resignadas, ¿okay? La desesperanza aprendida definitivamente caló en este grupo poblacional y dijeron, bueno, estamos aquí y no sabemos por cuánto podemos resistir. Pero además 31% de estas personas nos dijo que puede sobrevivir lo suficiente solo si recibe ayuda de familiares, círculo amistoso cercano, vecinos, del Estado o de ONGs como Convite. Y 25% nos dijo que por muy poco tiempo. Y esto tiene que llamarlos a la atención, porque son personas que están allí, son personas que pudimos determinar en una encuesta anterior que no son consultadas sobre sus necesidades humanitarias, no son consultadas en los planes de respuesta. Y por estos datos, que son absolutamente alarmantes desde Convite, hemos insistido en que las personas mayores deben ser priorizadas en los planes de respuesta. Deben ser priorizadas porque son los más vulnerables dentro de los vulnerables, pero además son los eternos ignorados. Son los eternos ignorados cuando nosotros acudimos a las agencias, a los cooperantes para presentar propuestas de atención a la población adulta mayor, encontramos con mucha frecuencia que los planes priorizan mujeres, niños, y nosotros allí levantamos la voz y decimos, bueno, pero es que las mujeres mayores de 55 años que están cuidando a sus nietos productos de la migración forzada no son mujeres, por ejemplo, o los niños que están a cuidado de sus abuelos en estos momentos no son niños, o las mujeres mayores que fueron asesinadas en el año 2019 en Venezuela no eran mujeres. Por eso nosotros, esta investigación y las demás investigaciones que estamos adelantando desde Convite, tienen como un interés hacer ese llamado de atención de priorizar a esta población. Seguimos. Yani, la siguiente.
Sobre el acceso a la salud, el 71% de los encuestados nos dijo que no tiene acceso a servicios de salud y 69% de los encuestados nos dijo que sí tiene acceso a servicios de salud. ¿Sí? Sobre la mayoría de las personas manifiesta que utiliza el servicio de salud en centros de la red pública, como módulos de barrio adentro, centros de diagnóstico integral u hospitales. Un 89% de las personas mayores que encuestamos nos dijo que no cuenta con una póliza de salud privada, no cuenta con un servicio de salud privada, y estas personas necesariamente, de presentarse cualquier descompensación, cualquier crisis hipertensiva o hipoglucemiante o un accidente, deben acudir necesariamente a las emergencias del sistema público de salud, a las que nosotros tenemos que alertar. Estas personas se ven en absoluto riesgo de contraer contagios por COVID-19 en este contexto. Siguiente, Yanni. Nos dijeron, cuando les preguntábamos sobre cómo perciben que su salud se ha comportado durante el último año, les decíamos que si ellos creen que ha mejorado, un 44% nos dijo que su salud ha desmejorado un poco, y un 18% nos dijo que su salud ha desmejorado mucho. Un 3% nos dijo que su salud ha mejorado. Entonces, recuerden que en Venezuela coexisten dos emergencias. Nosotros ya veníamos atravesando por una emergencia humanitaria compleja desde el año que venimos documentando desde el año 2015, y ahora a esta emergencia se suma la crisis sanitaria por COVID-19, y de cara a los dos procesos que ahora son uno solo, las personas mayores son los más vulnerables, son los que cargan son afectados de forma diferenciada y además son los más ignorados. Nosotros alertábamos que más del 50% de los fallecimientos que ha ocurrido en Venezuela por COVID-19 han ocurrido en personas mayores de 60 años, pero además en personas mayores de 60 años que tienen comorbilidades, diabetes e hipertensión sobre todo, y nosotros son esas dos causas de morbilidad las que monitoreamos en Convite, y sabemos que las personas que padecen diabetes o hipertensión han visto mermada su salud de cara a dos procesos que ya mencionamos, que son la escasez de medicinas y los altos costos de las mismas. La siguiente, Yanni, por favor. Les preguntábamos cuáles enfermedades padecen, y la mayoría de los encuestados tiene hipertensión, tienen osteoartrosis, y un grupo importante tiene diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. La mayoría de los encuestados padece presbicia, como en enfermedades de la vista. Sabemos que estas enfermedades también están asociadas a la propia edad, pero de cara a un sistema de salud que ha perdido su capacidad de atención y de respuesta por la salud de las personas, incluidas las personas mayores, esto significa que se agravan sus condiciones de envejecimiento. El 20% de las personas que encuestamos manifestó haber sufrido o padecido o padecer en la actualidad de enfermedades contagiosas como escabiosis, que nosotros los conocemos como sarna. Y esto también tiene que ver con el colapso de los servicios de agua potable. O sea, si las personas no tienen acceso a higiene, no pueden garantizar que no padezcan enfermedades de este tipo, ¿no? Y no pueden, incluso obteniendo medicamentos y tratamientos para la escabiosis, si no pueden limpiar las casas, no pueden limpiar las ropas, no pueden someterse ellos mismos al aseo correspondiente, lamentablemente los ciclos infecciosos van a seguir produciéndose. La siguiente, por favor. Cuando les preguntábamos sobre la capacidad o la forma del acceso a medicamentos, nos dijeron que solo los 26% de los que encuestamos nos dijo que solo tienen medicamentos cuando se los donan. O sea, no tienen capacidad para comprarlos por su cuenta, para adquirirlos por su cuenta, y además no cuentan con un servicio de salud que los pueda dotar. 37% de los encuestados nos dijo que lo compra con dificultad, y como ya hemos nombrado en varias oportunidades a lo largo de la presentación, eso responde a los dos fenómenos que hemos identificado en Convite. Y 23% nos dijo que puede adquirir solo alguno de los medicamentos. Sobre este dato, 23% de personas que solo pueden adquirir alguno de los medicamentos prescritos, es importante que pongamos la lupa, porque enfermedades como diabetes e hipertensión, incluso enfermedades como depresión, convulsiones, que son enfermedades que requieren medicación de por vida, los tratamientos son combinados y se requiere contar con varios fármacos que tienen una aplicación o una utilidad diferenciada en el organismo de la persona para atender la enfermedad. Si una persona mayor con hipertensión solo puede comprar uno de los tratamientos que le fueron recetados, lamentablemente su enfermedad no está siendo atendida de la forma correcta y su vida está en riesgo.
y está en riesgo significativo de muerte. Lo mismo ocurre con una persona que sea diabética, con una persona que tenga depresión. Los tratamientos deben ser cumplidos con la canasta de medicamentos que le ha sido recetada y en la dosis adecuada que le ha sido recetada. Las personas mayores en este momento tienen que elegir el medicamento el más barato o el que consigan o el que me donaron, y además lo combinan con otros mecanismos no tradicionales o no médicos, como los diabéticos que toman té de concha de mandarina, por ejemplo, o los hipertensos que toman un diente de ajo, o las personas, bueno, hasta hace pocos años la moringa era la rockstar de las hierbas, y las personas con todas las enfermedades que podamos imaginarnos tomaban moringa en distintas modalidades para atender esas enfermedades porque no consiguen los medicamentos. Entonces, es importante que pongamos la lupa sobre estos datos y que podamos diferenciar y que podamos reconocer cómo estos datos afectan el acceso al derecho a la salud y a la vida de las personas, ¿sí? Entonces, les preguntábamos también si ellos actualmente tienen el tratamiento para controlar esas enfermedades y nos decían que no. Sigue, Yanni, la siguiente. Les preguntábamos a las personas mayores, hablando del fenómeno de la vejez abandonada, si viven solos. Y el 83% nos dijo que no viven solos, un 17% nos dijo que sí. Pero aquí, y fue algo que fuimos identificando con los encuestadores y decíamos, hay que insistir, hay que seguir vigilando esta situación, pudimos detectar que las personas mayores tienen miedo. Tienen miedo de decir que viven solos, aún cuando algunos son conocidos por miembros de la organización, son incluso vecinos de miembros de la organización, y nosotros podíamos saber que se encuentran en situación de soledad. Las personas mayores les da miedo. Ellos increpaban a nuestros encuestadores y les decían, bueno, pero ¿por qué me estás preguntando? ¿De dónde eres tú? Identifícate, yo necesito saber dónde eres. Bueno, llámame luego, yo voy a llamar, dame los datos de Convite, dame el número de Convite, y después que yo me comunique con Convite y yo averigüe qué es Convite, yo te permito que me tomes la entrevista. Y eso responde también a un fenómeno que desde Convite hemos venido documentando desde el año 2016, y es que las personas mayores se han ido convirtiendo paulatinamente en unas víctimas apetecibles para el AMPA. Y hemos visto cómo en estos últimos 4 años el índice de homicidios, de muertes violentas de personas mayores se ha ido incrementando. Entonces allí nosotros decíamos, bueno, tomamos el dato, pero nos interesa seguir indagando, seguir y averiguando cómo es que las personas viven solos, pero les da miedo decirlos porque definitivamente para ellos supone riesgos de seguridad dar información sobre sus condiciones de vida, y ellos se vieron muy celosos, muy recelosos de manifestar su información, de compartir su información con nosotros. Les preguntábamos a las personas mayores por qué viven solos, y un 22% nos dijo que su familia más cercana se fue del país. Y en estas personas nosotros podíamos identificar que son ese grupo de personas mayores que dependían, además de la pensión, de un ingreso que recibieran por remesas por parte de sus familiares en el extranjero, y ese ingreso se ha visto mermado de cara a la pandemia porque sus propios familiares han perdido el empleo en los países donde se encuentran, han tenido que retornar, y eso afecta significativamente sus posibilidades de subsistir en estas condiciones de pandemia y de emergencia humanitaria compleja. El 75% de los encuestados nos dijo que durante el tiempo que llevan viviendo solos reciben ayuda de sus familiares, y para nosotros eso es un dato muy significativo, toda vez que es importante que no abandonemos a las personas mayores porque ellos están en sus últimos años de vida, pero además es importante que podamos adelantar programas no solo al nivel de las políticas públicas, sino también de educación, para reconocer el valor que las personas mayores tienen en la sociedad y que puedan vivir sus últimos años en condiciones de vida óptimas. Finalmente, encontramos unos hallazgos, unas conclusiones que ya yo he ido compartiendo con ustedes a lo largo de mi intervención, que tiene que ver con que si bien la mayoría de las personas mayores cuentan con servicios públicos básicos, no los están recibiendo con la frecuencia y mucho menos con la calidad adecuada. Ellos pueden estar sin electricidad más de 6 horas en un día, pueden dejar de recibir agua por más de una semana, hasta un mes, y pueden estar hasta un mes o más sin reponer las bombas de gas doméstico, con todas las implicaciones para su salud y para su vida que ya yo les he ido enumerando anteriormente, ¿no? Además de eso, lo que les decía, para nosotros fue muy llamativo que las personas mayores no son analfabetas.
Las personas que consultamos tienen una representación considerable en la muestra, terminó sus estudios de primaria, terminó sus estudios de secundaria y hasta alcanzó un nivel de instrucción universitario, y en este momento se encuentran en absoluto riesgo, en riesgo de salud, en riesgo alimentario, y esto solo se traduce en riesgo en su vida. O sea, esto afecta directamente el derecho a la vida de estas personas. Un contundente 99% de estas personas nos dijo que el dinero que perciben no es suficiente para subsistir. Insistimos en que el 63% solamente puede comer si recibe la caja CLAP, y esta caja CLAP no la recibe con la regularidad necesaria, y además los alimentos que contiene no sirven, no son suficientes para satisfacer los requerimientos nutricionales de este grupo poblacional. Además de ello, veíamos que independientemente de la calidad de comida que hagan en un día, las personas mayores, algunos dijeron que hacen 3, algunos dijeron que hacen 2, otros dicen que hacen 1 y otros las que puedan, vemos que ellos se han visto en la necesidad de reducir las porciones de comida, y además de ello han visto cómo la proteína animal ha salido de su mesa y con rara frecuencia pueden consumirla. Finalmente, 85% de los encuestados usa algún tipo de medicamentos, pero solo un 2% dice que puede adquirirlos con facilidad. 89% no posee póliza de salud, o sea, depende exclusivamente del sistema público. 86% compra las medicinas con dificultad o las obtiene a través de donaciones. Y 99% dice que es muy costoso vivir en Venezuela. Señores, esta es una realidad que a nosotros nos pega muchísimo, esta es una realidad que hemos venido denunciando y vamos a seguir denunciando, porque actualmente estamos trabajando en Convite en el diseño para el establecimiento de un observatorio venezolano de envejecimiento. Estamos revisando alianzas, porque hay muchas voluntades que están dispuestas a sumarse en este esfuerzo de Convite por visibilizar la situación de derechos humanos de las personas mayores, pero esta es la realidad que enfrentamos, esta es la realidad que enfrentan ese grupo poblacional, sobre todo en un país que además está envejeciendo y lo está haciendo de forma acelerada, y lo está haciendo sin contar con planes, o sea, sin estar preparados para esa situación de envejecimiento, porque pareciera que en Venezuela la única política de atención de esta población es la pensión, una pensión además que vimos, una pensión de hambre que no alcanza ni siquiera para comer. Los estándares internacionales sobre pobreza hablan de que una persona que perciba menos de $2 al día es una persona que vive en situación de pobreza extrema. Imaginen entonces la situación de una persona que percibe menos de $2 al mes. Ya con esto cerramos los datos, estamos abiertos si desean hacer algunas preguntas, si desean consultar algunos datos que probablemente se nos haya pasado a nombrar. Aquí está Luis Francisco Cabezas, estoy yo a disposición, y está Yaniré Fernández, que fue nuestra coordinadora de investigación y estuvo al frente de este proceso. Muchas gracias. Bueno, si hay alguna pregunta pueden hacerla vía por el chat. Entiendo que las conexiones a veces no son muy buenas para el tema del vídeo. Sin embargo, solo recordarles, allí les coloqué en el chat, está para los que deseen leer el documento que estamos compartiendo. Ya, si actualizo acá, no sé cuántas aproximadamente llevamos, pero si ya llevamos 323 firmas. Es importante, sobre todo, porque allí visibilizamos varias cosas de las que Francelia ha venido hablando. Y bueno, pues, la idea fundamentalmente es tratar de apoyar a las personas mayores y a todo ese colectivo que bueno, pues la está pasando muy mal. Saludo a la gente de People in Need. Un placer tenerlos por acá. Próximamente, bueno, ya arrancamos con People in Need un trabajo en el tema de cultura de paz en la zona de Petare. Bienvenidos y gracias por apoyarnos en nuestras actividades, Ana María. Si hubiese alguna pregunta, por aquí está llegando la gente del Zulia. La gente del Zulia se le perdona todo. La gente tiene luz. Que lleguen tarde, no importa, pero llegan. La gente del Zulia le perdonamos todo. En nuestra Estefanía más.
Bueno, nuestras monitoras Juan, pasan Juan nos cualquier pregunta que cantidad si de estos datos ya obstáculos. están disponibles en la web. Sí, ya nuestros datos están, estos Estos datos. datos van a estar disponibles, sí, el informe va a estar disponible para divulgar la semana que viene. Ujú. Recuerda que la semana que viene tenemos la actividad de cierre de este ciclo de trabajo. Allí no solamente vamos a poner a disposición de ustedes el informe, sino además la investigación que hicimos sobre las entidades de atención de personas mayores y el último balance del levantamiento del índice de escasez de medicinas en las 11 ciudades. Lo que Allí ya está también, de hecho, disponible vamos es a la contar con presentación. especialistas. La Está presentación disponible ya la está disponible presentación. en la plataforma ISU. Sí. Bienvenida, Estefanía. Como te decía, a ustedes del Zulia le perdonamos todo. Así que tranquila, ahí te dejamos pequeño, te guardamos tu refrigerio y todo chévere. Además, con Estefanía vamos a contar el próximo jueves, Estefanía, para hablar de cómo ocurre el levantamiento del índice en las regiones. Exacto. Es interesante para nosotros poder aprovechar que estas limitaciones que nos puso la pandemia como ventajas para entonces poder contar con estos equipos que están en otras ciudades y que sin ellos no sería posible este trabajo que hoy estamos compartiendo con ustedes. Sí, es compleja la situación. De hecho, nos está escribiendo nuestros monitores de Maturín, que tienen 3 días sin luz allá. No es fácil. Yo creo que parte de la idea del próximo jueves de que las regiones puedan tener vocería en lo que va a ser la presentación del cierre de esta fase del proyecto Monitor de Salud es las capacidades de resiliencia que tienen las organizaciones para, con adversidades de conectividad, electricidad, una serie de cosas, pues seguimos documentando. Por eso nuestro eterno agradecimiento. También están conectados por allí la gente de Promedeon de Mérida, la gente de KPKP la vi por allí, Codeciuba, María Ángel, la gente de Maturín también está por allí, y a todo nuestro equipo de Lara, a José Ramón también lo vi por allí. Pues sin ustedes no sería posible. Y también, bueno, pues a nuestros aliados también veo por aquí Luis Enrique, si mal no recuerdo, es de CADEF, ¿no? De Cogedes, De sí. Cogedes, de CADEF. Y bueno, para la gente de Fundación Váyalo en San Juan de los Morros. Y próximamente, para que tengan conocimiento, bueno, también vamos a estar ampliando muy probablemente a San Felipe, San Fernando de Apure, y queremos llegar a Valera muy probablemente ya tenemos un trabajo hace tiempo con la gente del Centro de Animación Juvenil, que es como el grupo CESAP en el estado de Trujillo. Bueno, veo que por los momentos, gracias por sus felicitaciones, por los buenos augurios. Es bueno saber, esta felicitación es una felicitación compartida con todo el equipo de Convite, con todos nuestros aliados, con la gente de Codeciu, con la gente de KPKP, con Defensa en Acción, con Promedeo, con Mulier, con Funcamama, Vaya, Locadef, y cada uno de nuestros aliados. De verdad, pues lamentamos, María Ángel, que no nos haya podido escuchar, pero creo que es un tema de la conectividad, como le digo, es un tema bien complejo. Y nada, pues abrazo también para ti, Raice, a toda la gente de KPKP. Extraordinario trabajo que ustedes están haciendo también allá, documentando toda la situación de la población indígena allá en el sur del país. Una situación bien compleja. Y a Armando Octola también, saludos, y todo lo que vienen haciendo en el Delta. Bueno, de nuestra parte, agradecerles una vez más su presencia, su puntualidad. Quisimos que fuese exactamente 1 hora, son las 3:01, por respeto a su tiempo, a su puntualidad, y para no abusar de la suerte del Internet, que al menos a nosotros nos permitió poder transitar la hora sin contratiempo. Entonces tratemos de no abusar de la suerte. Gracias a todos. La presentación va a estar ya en ISU, es una plataforma que ISSUU, allí buscan Convite y están todas nuestras publicaciones, todos los boletines. Síganos, ya vamos en nuestro boletín 36, nuestros 3 años ininterrumpidos. Eso lo vamos a presentar el próximo jueves a las 2, lo que es la experiencia de 3 años de documentación de la escasez de medicina en 11 ciudades. También está nuestro más reciente, digamos, trabajo también en alianza, un trabajo colaborativo con las organizaciones que nombré hace unos instantes, que es el reporte COVID 2019, un proyecto llamado Monitor de Salud, con el apoyo, que cuenta con el apoyo de la Unión Europea, y que ya vamos a arrancar una fase mucho más colaborativa en unas salas situacionales para levantar información a nivel de la región.
Gracias, cuídense mucho. Recuerden que solo tenemos tres medidas preventivas, que es lavarnos la mano, distanciamiento y uso correcto del tapaboca. No hay nada más, pues, así que no caigan en cuentos de camino. No sé si Franceli, una palabra antes de despedirnos. Nada más invitarlos el jueves a que nos acompañen y agradecerles a todos porque sé que todos han acompañado nuestro trabajo durante estos 3 años y para nosotros va a ser un placer volver a contarles cómo nos fue en este último ciclo de trabajo. Gracias por Estefanía, venir y por acompañarnos. Estefanía, saludos a las chicas superpoderosas de Maracaibo, de mi parte. Chao. Feliz tarde. Chao.